Empecemos por lo más mediático, lo que más ha generado opiniones a favor y en contra, que es esto de la delegación de la administración del campo Sacha. ¿Qué le parece? A ver, el tema de la delegación es una figura de administración de un campo conocido por la mayoría de ecuatorianos. No sé si todos, yo creo que es difícil decir que todos los ecuatorianos conocíamos o conocen de que es el pozo petrolero de mayor producción. El campo que más produce. Que más produce. Unos dicen 80,000, otros 76, 75. Nos podríamos quedar entre 75 a 80,000 barriles diarios. Sí. Con otra característica que es un petróleo más liviano. Entonces, una mínima explicación, no es mi especialidad, soy administrador, pero los administradores siempre nos conlleva la curiosidad de saber qué pasa en el entorno nuestro, en las industrias. Entonces, es un petróleo más fácil de procesar. Es decir, hay otros que producen aquí en nuestro país petróleo más pesado que tiene una penalización. Es más caro procesar ese petróleo, tiene que mezclarse con otro para que sea fácil producir los derivados de petróleo. Tiene una penalización en el costo. Y tiene una penalización en el costo. Entonces, nos ha llamado la atención a varias personas, y claro, hay también del otro lado, que piensan que es un buen negocio, y la delegación, es decir, y un ejemplo práctico, es decir, a ver, ese pozo produce 75, 80,000 barriles diarios, quedemos, ¿no es cierto? Quedemos en 80,000. Pero claro, nos falta una parte de la historia. Lo voy a poner un ejemplo fácil. A nosotros nos dicen que en la ciudad X o en el lado X es muy buen negocio poner algo. Entonces, a lo que me quiero referir para quienes siguen y les interesa el tema, es que no resulta a Petroecuador, al país, no es que fue, plantó un equipo y sacó. No es así. No. Entonces, requiere un análisis, un estudio, porque las reservas están por varios millones. 300 millones de barriles. De barriles todavía. ¿Qué ocurre? Tuvo que hacerse un análisis, un estudio, y se determinó que era el lugar. Exacto, una prospección. Para eso, entonces significa que no todos los lugares, es decir, resumen, tuvo que ser el país una inversión. Para descubrir para descubrirlo en primera instancia. Claro. 2, para hacer la explotación. Entonces, hay un ejemplo práctico. Resulta que al país, a Petroecuador, le cuesta $7 el sacarlo hacia arriba al petróleo. Desde adentro hacia arriba, $7 promedio. O sea, al final, esos son de la información que tenemos y que tiene todo el país. Y que nadie ha discutido sobre el costo de producción del barril de petróleo de Sacha. Nadie ha dicho que no es eso. Entonces, ahora, tenemos eso. Entonces, ¿qué ocurre? Y hay una cuestión interesante. En el 2019 decide también el presidente Moreno hacer la concesión de este pozo. Ajá. Y para eso, según las versiones, contrata una consultora internacional para que califique las propuestas de las empresas que podrían concesionar. Concesionar significa el hecho de darle a alguien un pozo o una empresa para que trabaje y yo gane, o sea, el dueño de este caso el Ecuador, gane un dinero, el que fuera, por la producción que ellos tienen. Llevan un poco y yo me beneficio de eso. ¿Pero beneficio cuándo? Cuando ellos hacen desde el todo, desde el estudio, la prospección, la maquinaria, entonces me está generando un negocio adicional. Claro. No sé si me logro explicar. Es decir, usted tiene un terreno y creen que en ese terreno es bueno poner un hotel y usted no tiene el dinero para poner un hotel y dice, verá, yo lo pongo en el hotel, usted tiene el terreno y yo le doy un porcentaje por tener eso. Y cuando pasen 20 años, 40 años, usted va a ser dueño del hotel. Entonces es beneficioso, ¿no es cierto? Entonces cuando dice, perfecto, pues entonces en 50 años, pues alguien, un heredero, lo tendrá. En el caso del país, el país se beneficia luego de ese tiempo de tener toda esa infraestructura. Termina siendo bueno. En esa licitación para la concesión, resulta que... Perdón un segundito, quiero saludar a los amigos que nos están colaborando a través del Superchat. Miguel Francisco Armijos nos apoya con $2. Continúa. Bueno, entonces, ¿qué dice ahí? Califica, se presentan 11 empresas y lo llamativo es, bueno, la primera que gana, califican a una empresa norteamericana que se dice que es de la que más
especializada en el planeta en cuanto a manejar este tipo de negocios. A la que gana la licitación del 2019. Del 2019, ya. Decide por la presión social, por alguna razón, el presidente Maduro decide no hacerlo. Pero el detalle está que la empresa que ahora se le adjudica de manera directa, resulta que es descalificada. Por algunas circunstancias, no cumplía con el capital, no cumplía con la normativa. Y tú lo conoces, Alonso, uno pone determinadas condiciones para que califique para cualquier cosa. Cuando una de ellas no coincide, únicamente se descalifica. Lo mismo que en cualquier presentación o en cualquier oferta, no cumple con los parámetros, se descalifica. Y esa no cumplía con eso, como detalle adicional. Entonces, ¿qué ocurre? Viene ahora el actual presidente, el actual gobierno, decide que igual va a hacerlo por delegación. Una figura que está establecida, pero ¿qué significa? Lo delego para que administre. Hasta ahí todo parecería que está bien, y alguna gente dice que está bien, y asumen que le da un bono, que eso no está claro, de 1.500 millones, que el presidente actual dice que eso lo va a utilizar para el tema social. Un paréntesis en esa parte, el presidente de la República manifestó que la subida del IVA de los 3 puntos era para combatir el tema de la inseguridad. Pregunta para todos, queda entre paréntesis, ¿hemos mejorado con los ingresos de eso? Les queda para que los ciudadanos, el ciudadano común diga, sí o no. Sí o no. Entonces, ¿qué ocurre? El detalle está en el caso de las concesiones y debe suponerse que en las delegaciones. Un ejemplo pequeño. Tengo un hotel, para poner ejemplo, tengo una panadería, lo que ustedes consideren conveniente, y yo vendo, o yo tengo un ingreso permanente durante todo el trayecto de esto, de mi vida, de la empresa. Voy a poner un número, me ingresan 1.000 mensuales, me ha sido histórico. Es el 900, 1.100, o sea, pues es difícil que realmente un negocio entre así 1.000 y sea eso, ¿no? Porque depende de muchas cosas. Promedio 1.000, ¿no es cierto? Entonces resulta, como es el caso de Ecuador, delego la concesión. Y resulta, cuando yo quiero mejorar mi negocio, ¿cuál es la propuesta? Decir, vea, yo creo que usted no está aprovechando todo el potencial de su hotel o de su panadería y yo me ofrezco a administrarle eso para que a su vez usted se beneficie. ¿Cuál debería ser el beneficio? No de los 1.000 que yo recibo, sino del excedente que me puede generar. De lo que supere. Que supere eso. Claro. Porque yo entiendo que lo que quiero es crecer, porque si me va a dar los mismos 1.000, y ya vamos a ver en adelante, ¿qué negocio es para mí? ¿Dónde nace el tema de la discusión? En el hecho de que se dice que en el contrato, que también sería un elemento bueno que lo podamos conseguir, y yo creo que hay que preocuparse de eso, de lo que ya estoy produciendo, de esos 1.000, resulta que dice, perfecto, de ahí 80 son míos y es 20 para el dueño. Pregunta, o sea, ¿dónde está el negocio para el país? O sea, perdiste. Totalmente. Claro, y hay gente que del otro dice, no, pero lo que pasa es que de los 80 va a pagar la extracción. Listo, pero si la extracción está contabilizado que son $7, ¿no es cierto? Entonces igualito mermemos eso y dividamos el resto. ¿Quién termina ganando? A quien le adjudican. Entonces los tres es que se va a pagar impuestos, va a poner maquinaria, pero si nosotros con la infraestructura que tenemos vamos a tener eso, o sea, producimos eso. Entonces sí creo que hay que ponerle el ojo a esas circunstancias, porque lo mismo que en una familia, el padre de familia o la familia tiene un patrimonio. ¿Qué es la lógica que hacemos los papás? Sujetos de equivocarnos también, o sea, nadie es infalible. Resulta de que tratamos de cuidar el patrimonio de la familia. ¿Para qué ponemos un presidente de la República? No para que cuide el patrimonio del país, que nos pertenece a todos. Ahora, pero sobre esto se ha hablado mucho, ¿no? Ha corrido mucha agua bajo el puente. Y si bien hay posiciones, creo yo, mayoritariamente en contra de que se dé esta famosa delegación, también hay... Por las condiciones en las que se da. Porque posiblemente si él nos garantiza que va a haber 80,000 barriles adicionales, posiblemente sí sea rentable para el país, ¿no? En las condiciones que se da. Claro, porque pasan a participar, pasan a cobrar por
producción actual. Ellos no aumentan nada, pero la producción actual pasa... O sea, entra ya, o sea, no han gastado en prospección, no han gastado en estudios. Lo que decimos, entra con un negocio en llave. Claro. Es decir, no hago nada, pero tengo ya la producción de 80,000 barriles y tengo garantizado mercado. Entonces ¿qué ocurre? Si yo, o sea, estoy vendiendo, soy dueño del 100% de los barriles y ahí hay un problema. Resulta de que de ese pozo, y eso es bueno que lo sepamos todos los ecuatorianos, se inyecta para la refinería nuestra, para la producción, no, para la producción de gasolina y los del resto de derivados de petróleo. Entonces, resulta, lo estoy poniendo en un supuesto. Yo ya le doy la delegación y él sabe a quién le vende o deja de venderle. Pregunta del millón, ¿qué pasa si nos tocaría comprar nosotros petróleo de la calidad que sacamos para poder producir nuestra gasolina? Nos van a vender a precios internacionales. Entonces resulta que por donde lo querramos ver, desde nuestro punto de vista, es feriarse el pozo. Ahora, la pregunta del millón también es, ¿creían que se cree por parte de la gente que está involucrada en esta delegación, en este negocio, se cree que la gente del Ecuador son, por decir algo, despistados? Por ponerle por poner un término. Un término suave. A ver, desafortunadamente creo, y si recordamos en algunos gobiernos anteriores, bien anteriores, se utilizaba las festividades para un alza de gasolina, para cualquier cosa que desde el punto de vista de alguna gente que tenemos una manera diferente de ver el desarrollo, para aprovechar lo enfiestado que podíamos estar los ecuatorianos. Para tomar alguna decisión. Para tomar una decisión que terminaba afectando a los intereses de todos los ecuatorianos. Ajá. Ahora, tal vez ahí no todos los ecuatorianos salimos perjudicados, ¿no? Habrá gente que se va a beneficiar de esta negociación. Hablando en términos sanos, ¿no? O sea, no pensando solo en un tema de corrupción, aunque hay gente con mucho conocimiento en esto, dice que se lo está feriando que lo mínimo que podía haber es lo mismo llamar a una licitación, con un inconveniente en tema de derecho que debe concluirse con la anterior, la del 19, para que legalmente pueda permitir, o sea, dejarla desierta, cualquier cosa que sea, para llamar a una nueva licitación. Pero ayer decía un abogado que estas actividades de sectores estratégicos son indelegables y son de exclusiva competencia del Estado porque así está en la Constitución. También es cierto. La Constitución establece que el sector estratégico lo manejará. El tema energético es uno de los que está en el sector estratégico, lo mantiene la Constitución. Pero eso nos da también una medida de que el actual presidente, tampoco es que la Constitución es algo así que a él, le preocupa, hablando de manera general, sino veamos lo que pasó con la vicepresidenta. Y no es un tema de que a veces la gente dice, no, ahora sí la vicepresidenta, porque a lo mejor le afecta el interés a otro movimiento, partido político. El tema de la ley, el tema del derecho, es para los países, para el mejor convivir posible. Entonces, si en cosas que son tan básicas como no ceder, sino hacer lo que dice la Constitución, pido vacación, me sucede el vicepresidente, yo no le veo nada de extraordinario, es parte que está establecido. Y si yo no quiero que pase eso, y utilizo cualquier mecanismo para no dejar lo que suceda eso, entonces es poco preocupante. ¿Por qué no quieren dejarlo, no? En este caso a la vicepresidenta. Entonces, ha habido acciones de protección, hasta ahora no se cumple lo determinado por la jueza, la cual... Ni que no se vaya a cumplir tampoco. Bueno, ahí había que hilar un poco más fino, porque ya entró en el famoso contencioso electoral. Y en este caso el tribunal, que tiene que pasar al contencioso, donde ya le quitaron los derechos políticos, y aquel que suspendió sus derechos políticos no puede ejercer cargo alguno por delegación. Está en apelación. Ahora, ante todo esto que se mira, se ve, se nota, hay pasar por alto la Constitución, farrearse las disposiciones legales, pero aquí hay otro problema que yo lo veo, y es el que la gente no ha dicho nada, no se ha manifestado para nada.
Ni en el caso de la vicepresidenta con los grupos feministas, y por menos votaron 2 alcaldes aquí en la provincia, ni en el caso ahora de esta feriada del Campo Sacha, se nota una repulsa social. Yo creo que hay que dar un detalle, estamos, y hay una palabra que lo utilizan muchos, estamos normalizando determinadas acciones. ¿Qué es normalizar? Pensar que es normal, o sea que posiblemente sí tenga la razón el presidente, y como es el presidente, está bien, ¿no? O sea, si quiere delegarlo, que lo delegue. Hay normas en beneficio, y para eso está la Constitución, en la cual pretende de que el Ecuador como tal, con todas sus personas, todos los ecuatorianos, en algo tenga que cuidarse su tesoro, o sea, digamos, porque la explotación del petróleo en este caso, que cumple en el caso de nuestro presupuesto, está, no sé, se me va a 30, 40, es la parte que incluye. Entonces, el disminuir los ingresos por esa vía, los afectados van a ser todos los ecuatorianos. Va a ser afectada la obra pública, va a ser afectada la salud, va a ser afectado todo. Y claro, nos dice, pero es que con los 1.500 voy a mejorar el tema de hacer bienestar social, pero sí ahora, nos queda una duda. ¿Y mañana? Palabra correcta, Alonso. Esto lo recibo ahora. Claro, porque no nos cuenta lo que va a ir recibiendo el resto, cuánto menos va a recibir posteriormente. Claro. Entonces también tiene que quedar como una inquietud a la gente, a los jóvenes, a los profesionales, de preocuparse más por esto para tener un criterio definido. O sea, no es lo que diga Víctor González, no es lo que diga una corriente política, no es lo que diga el economista tal, ni es lo que diga el presidente de la República, ni sus ministros. Yo creo que ya los ecuatorianos tenemos que ponernos en un plano de empezar a discernir y preocuparnos de lo que ocurre en este país. Hay que acordarse que la política es transversal y que las acciones que hace la política, en este caso el presidente de la República, puede beneficiar o puede perjudicar. El resumen que podemos decir hoy, se perjudica el país con esa delegación, porque, demostrado lo que hemos conversado anteriormente, no es que va a incrementar sus ingresos, los va a terminar disminuyendo. Por ningún lado va a incrementar. Entonces, pero aquí la pregunta es, ¿por qué la gente no reclama? ¿Por qué los dirigentes de los partidos políticos, la academia en general, no señala esto que estamos conversando? Pero yo creo que también los canales nacionales sí han dicho algo. Yo creo que hay diferentes economistas expertos en petróleo que lo han dicho, inclusive gente que está en la misma orilla de ellos. El exministro del presidente Lasso. Jean Salvite. Sí, se ha manifestado. Sí, pero son manifestaciones individuales, no son manifestaciones grupales. No hay grupos organizados, partidos políticos que digan nos oponemos a esta entrega de... Bueno, pero ahí parece algo interesante, Alonso, ¿no? A veces uno escucha los discursos y parecería ser que nuestra juventud se parece a la de otros países, ¿no? Y uno se pone a pensar, ¿dónde nace eso en nuestro tiempo, Alonso? Teníamos ideales en la universidad de decir cómo mejoramos la situación del resto de personas. Claro. Es decir, a medida que la diferencia entre el que más y el que menos tiene. Recién se presentó un análisis pequeño en un canal nacional donde el 33% de la gente que está en condiciones de laborar, el 33% tiene un sueldo adecuado. El 66% tiene un sueldo no adecuado. Dicho en números, 33% de la fuerza laboral gana el sueldo básico. 3 de cada 10 ecuatorianos. Claro, gana el sueldo básico. Puede ser más también, tienen que estar los que ganan más, pero resulta que hay un 66 que gana menos de eso. O sea, significa que no tiene trabajo, no tiene trabajo. No tiene trabajo fijo, que decimos nosotros, sí. O sea, no tiene un trabajo de dependencia, o sea, no está en una empresa, no está en el Estado, o sea, no tiene alguien que le provea su sueldo. Y ahí lo habíamos conversado, no sé si aquí, pero decíamos, vea, 1.100.000 y algo son de pequeñas empresas y microempresas que generan el mayor parte del volumen de trabajo que hay en este país. Entonces tenemos que bajarnos un poco de esa nube, que son las grandes empresas, las grandes proveedoras para generar trabajo. No siempre es eso cierto. No es cierto, de hecho no es cierto. Eso digo, pero son las que más ingresos tienen. Por supuesto. Eso sí. Ahora, pero también es cierto que
frente a todo esto que estamos conversando, haberse farreado no solamente el campus Sacha, sino la Constitución en general, no ha generado niveles de descontento y de reclamo que en otras épocas se daban. Ese es un problema. Que bueno, pero a ver, decimos que la juventud es el futuro, ¿no es cierto? Y decimos, yo creo que este rato la juventud debe ser el presente. Es el presente, debe ser. O sea, o es el presente. Porque estas cosas que están pasando a alguien, o sea, debería preocuparle. Habemos 1, 2, no sé cuántos. No debemos ser tan poquitos, deben ser algunos miles que al lado de los 18 millones de ecuatorianos, o sea, pues el peso es mínimo. Sé que el tema de la CONAI va a ser algún reclamo. Yo creo que mientras más personas se interesen por esto y nos interesemos por esto y podamos dar nuestro criterio, ojalá se vaya generando esa posibilidad de la multiplicación, de por lo menos haber generado inquietud. O sea, lo que dijo claro. Víctor es correcto. ¿Dónde está la información? Tuve una entrevista esta semana en un medio y alguien llamó, dijo, vea, todo lo que estoy diciendo, que decimos esto de la concesión y todo, de la producción, está en la página de Petroecuador. Ahí está, para que la gente ingrese, revise la producción que tiene el Sacha, desde cuándo está produciendo y se informe, para que pueda tener un criterio con sustento real, para decir, creo o considero definitivamente que se está haciendo malas cosas en este país y que este gobierno está haciendo malas cosas. Pero yo sigo insistiendo, los grupos políticos no se han pronunciado. Creo que ojalá esto sea una invitación para que ellos empiecen a ver que la política tiene que intervenir en esto. Porque la política, por concepto, es buscar el bienestar del resto. Y si esto está perjudicando, claro, la gente que está en el sector, en la otra orilla, el sector de la derecha, considera que el capital es el eje. Ahora, lo que pasa es que cuando intervienen los partidos políticos comienza a haber una línea discursiva que dice no hay que politizar el hecho. Todo de alguna manera termina siendo político. Termina siendo político. A ver, elegimos a una persona de la corriente que usted decida, que cree que eso es lo mejor, pero si esa corriente, por eso es que tiene que haber una discusión del concepto que quiere la derecha, un neoliberalismo ya depurado, una derecha más depurada, ¿ya? Frente a otras personas que consideramos de que el ser humano debe ser el eje. Y es el bienestar de todos. El tema de la inseguridad, el tema que podamos analizar, Alonso, resulta cae por esa brecha tan grande que está en que los que más reciben o los que más acumulan riqueza contra los que menos tienen. Y el problema no es la riqueza como tal, es legítimo hacer riqueza, Alonso. Es legítimo producir, esforzarse. La única diferencia está que para hacer esa gran riqueza necesita de un volumen importante de personas que le ayuden a hacer esa riqueza. Y hay gobiernos que no les preocupa eso y no cuidan a ese obrero, sino hay igual los de la derecha que les interesa que el capital sea y otros que les molesta a algunas personas porque se preocupa de esos logros que va teniendo el obrero, que es parte del que le ayuda a generar riqueza. No, sí. La riqueza está en la naturaleza. Pues. El proceso de transformación que lo hace el obrero genera luego las utilidades. Dije algo interesante, Alonso. El obrero, y para quienes nos ven, el obrero lo que tiene para vender es su fuerza de trabajo. Nada más. Es lo que vende. Nada más. No tiene otra cosa. Entonces, se requiere oportunidades, porque ese obrero, a hoy, mañana tendrá familia. Porque eso es natural. Va a tener familia. Y resulta entonces que decimos que este país pierde la posibilidad de desarrollo. Pero aquí hay un criterio muy interesante de Mónica Valadez. Dice, la falta de reacción del pueblo ecuatoriano se debe a la desarticulación de los movimientos sociales, los sindicatos, los grupos organizados. De antes que estaban los que lideraban los paros, que eran los que lideraban los paros y huelgas. Acuérdense que tenemos, constitucionalmente, la libertad, la libre agrupación. Podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero es la libre agrupación. O sea, vea, este rato nos unimos por causas. El problema es que nos unimos, tenemos una visión diferente del desarrollo del país. Nos unimos por causas, y a veces entre serio y broma, dice, porque los animalitos, los animales de compañía, se los cuide y tengan alimentación. Y ahí nace una cosa complicada, Alonso. Y no sé si la palabra correcta es decir triste, o debe causarme un poco de molestia, hasta de indignación. ¿Cuánto nos preocupamos
cuántos movimientos, cuántas áreas diferentes de la religión se preocupa porque al mismo momento que estamos aquí, este rato que estamos conversando, hay niños que están muriendo por falta de medicina, por falta de comida. Así es. Y no solo aquí, en el planeta. Entonces, yo creo que tenemos que mirar más allá. Hay una desigualdad increíble que nos está arrastrando y algunos estamos dejando llevar para irnos al otro lado, pensando que allá está el futuro. El futuro, yo le digo, reitero, ¿qué gobierno de derecha se preocupa, se ha preocupado, qué logros ha tenido la sociedad de reivindicaciones de ese sector? Ha sido la organización y ha sido la gente que con criterio de izquierda que ha logrado esas agrupaciones y ha reclamado por los derechos de los otros. Si no, recordemos cómo nace el 1 de mayo. Así es. Yuri Valareso nos dice muy contundentes en la concepción de que la vida de un pueblo está en el ser humano por sobre cualquier otra concepción. Debe estar. Debe estar. Yo creo que tenemos que reaccionar frente a eso. Las oportunidades que tenga la mayor cantidad de personas de desarrollarse, o sea, es la posibilidad de desarrollo de un país. Hoy en la mañana me encontraba con una persona, de esas casualidades de que uno conversa y todo, y decía, yo soy agradecido, y para no ponerlo en el tema político, de X gobierno, por una razón sencilla. Mi hijo, que es brillante, y con todo el orgullo, y me pareció la posición de él así, parece el orgullo, mi hijo era brillante, y logré un gobierno que le dio una beca, y está trabajando en Alemania. O sea, está bien, pues. Recontra bien, Alonso. Y él le faltaba gritar los 4 veces, yo, o sea, mi hijo está ahí. Y decía, mi otro hijo es oficial de la policía. Pude hacerlo. Y yo fui policía raso, que decíamos nosotros, o sea, tropa. Claro. Entonces, son cosas que lo animan a uno todos los días para decir si hay posibilidades de que este país se desarrolle, si existen. ¿Con venta o sin venta del campo Sacha? No, pues es que el campo Sacha es un patrimonio que tiene este país y que no debe ser rifado de esa manera.